No hace mucho, mis hermanos, apareció un anuncio en la televisión sobre las criptomonedas. Y este anuncio estaba protagonizado por un actor de Hollywood famoso, Matt Damon, y el hombre este decía lo siguiente, decía: la historia está llena de casis, llena con aquellos que casi se aventuraron, que casi lo lograron, pero que al final para ellos resultó ser demasiado. Entonces hay otros, los que abrazan el momento y se comprometen. La historia está llena de casis, los que casi lo logran. Dice más cosas este hombre en el anuncio. Pero fíjense que nos está diciendo que la historia está llena de aquellos que casi se comprometieron y lo consiguieron, pero al final resultó ser demasiado para ellos. Y cuando llegamos al capítulo 13 de Nehemías, al último, mis hermanos, nos encontramos los casi del pueblo de Israel. Aquellos que casi se comprometieron en consagración completa a Dios, pero al final resultó ser demasiado para ellos. Los casi de la consagración de Israel. Nehemías 13 nos muestra los casi de la consagración. Nos muestra una consagración de Israel a medio camino, hasta el punto de que Nehemías tuvo que volver a ellos para volver a restaurarles en su compromiso de consagración a Dios. Así que tengan Nehemías 13 abierto delante de ustedes, porque veremos estos casi en la consagración del pueblo de Israel. Pero antes de analizar un poquito lo que es el capítulo 13 de Nehemías, es importante que tengamos ciertas cosas en mente para entender Nehemías 13. Primero, mis hermanos, es entender que Nehemías 13 sucede en el segundo viaje de Nehemías a Jerusalén. Fíjense lo que Nehemías dice en el versículo 6 de este capítulo 13. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Es decir, Nehemías volvió a lo que era la corte de Artajerjes, volvió a Persia. Esto es algo que ya leemos al inicio del capítulo 2 en Nehemías. Cuando Nehemías le pidió a Artajerjes ir a Israel, a Jerusalén, el rey le dijo: ¿cuánto tiempo esto te va a llevar? Vayan al capítulo 2 de Nehemías, al inicio de Nehemías, eso que nos queda ya algún tiempo un tanto lejos. Y fíjense en el versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto con él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Es decir, Nehemías se comprometió a volver con el rey después de acabar su obra de construcción en Jerusalén. Y fíjense que después de que Nehemías acabó lo que era la reconstrucción de los muros, acabó lo que era la restauración del pueblo de Dios, Nehemías cumplió su palabra y volvió a Persia juntamente con el rey. Esto fue más o menos sobre el año 430 a.C. Y una vez allí, pasaron más o menos unos 3-4 años, no llegaron a los 5 años, y Nehemías entonces pidió permiso al rey para volver a Jerusalén. Y en menos de 5 años, mis hermanos, Nehemías se encontró que todo el compromiso de consagración que el pueblo había hecho, el pueblo se había olvidado. En menos de 5 años, mis hermanos, el pueblo fue un pueblo de memoria a corto plazo. Y se olvidó de ese compromiso de consagración que había hecho con Dios. Y Nehemías va a tener que restaurarlo. Y esto nos lleva al segundo punto para entender Nehemías 13. Y es entender un poquito y tener en mente lo que es sobre todo Nehemías 10 y Nehemías 12. Porque si recuerdan, en Nehemías 10, mis hermanos, es cuando el pueblo se sentó a firmar y a renovar su pacto de compromiso con Dios. El pueblo se sentó para volver a renovar su pacto de compromiso y de obediencia fiel a Dios. Un pacto renovado que en el capítulo 12 de Nehemías es un pacto el cual entonces, siendo renovado, el pueblo se consagra nuevamente al servicio de Dios. Por lo tanto, vamos a hacer un poco de memoria cuáles fueron los compromisos que el pueblo tomó en Nehemías 10 y en Nehemías 12.
Eso debemos tenerlo en mente. Y eso quiere decir que en el mensaje de hoy, mis hermanos, hay ciertas cosas que se repetirán por esa relación entre Nehemías 10, 12 y Nehemías 13. Fíjense que el compromiso que el pueblo tomó cuando renovó el pacto en Nehemías 10 es que se comprometieron a ser fieles en guardar su identidad como pueblo de pacto, en no tomar hijas de los pueblos de la tierra para entregarlas a sus hijos y en no dar a sus hijas a los pueblos de la tierra. Se comprometieron a ser fieles en mantener, en guardar su identidad como pueblo de pacto. Se comprometieron a ser fieles en obediencia a Dios, en guardar el día de reposo, en que ese día fuese un día consagrado para Dios, dedicado a Dios, para la consagración del pueblo y para recordar a aquel que era su creador y que era su redentor. Y se comprometieron también a algo más. Se comprometieron a ser fieles y a mantener lo que era el servicio de adoración continua a su Dios en el templo. Se comprometieron a que siempre hubiese leña en el altar para los sacrificios de adoración a Dios. Y esto se repite al final del capítulo 12, donde Israel dio gozoso, con gozo y no con tristeza, diezmos y ofrendas para mantener a los sacerdotes y a los levitas de tal manera que el servicio de adoración a Dios fuese permanente y no cesase. Es decir, que su culto racional de adoración a Dios fuese un culto permanente y que no cesara. A esto se comprometieron, mis hermanos. Y estos aspectos son los que olvidó Israel en Nehemías 13. Estos aspectos fueron los que se olvidaron cuando Nehemías no estaba con ellos. Y cuando Nehemías vuelve en el segundo viaje, en el capítulo 13, se encuentra con todo este panorama y Nehemías tiene que volver a restaurar al pueblo, a ese compromiso de pacto y de consagración que habían tomado con Dios y que habían olvidado. Fíjense, una casi consagración del pueblo de Israel, una consagración a medio camino. Y fíjense que Nehemías 13 está muy bien organizado, mis hermanos. Si se han dado cuenta, cuando lo ha leído nuestro hermano José Luis, Nehemías 13 presenta 4 pequeñas oraciones. Y estas 4 pequeñas oraciones, en el versículo 14, esa es la primera oración. En el versículo 22, al final, y todas empiezan igual, acuérdate de mí. En el versículo 29, acuérdate de ellos. Y en el último versículo, en el 31, al final, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Esas 4 oraciones de Nehemías, mis hermanos, lo que hacen es dividirnos lo que es el capítulo 13 de Nehemías. Y nos dan 4 secciones básicas. Y en esas 4 secciones, todas funcionan igual. La primera sección vamos a ver cómo el pueblo se olvida de su compromiso de consagración con Dios. Nehemías restaura ese compromiso. Nehemías ora, primer bloque. Segundo bloque, otra cosa. El pueblo se olvida de Dios y de su compromiso. Nehemías restaura, Nehemías ora. Tercer bloque, exactamente funcionan de la misma manera. Esto, mis hermanos, ¿saben lo que hace? Que hoy el mensaje, en lugar de tener 3 puntos, tenga 4. 4 bloques, 4 puntos. ¿Ya? Y fíjense, mis hermanos, que en esa idea de la casi consagración del pueblo de Israel, hay 4 cosas que podemos destacar en esas 4 secciones. La primera es la casi consagración que puede darse en nuestro servicio de adoración a Dios. La segunda, mis hermanos, es la casi consagración que puede darse en nuestro tiempo dedicado a Dios. Y tercero es la casi consagración que puede darse en nuestra identidad como pueblo de Dios. Y el cuarto punto, dirán, la casi consagración. Pues no, el cuarto punto es el epílogo. Es la total consagración que nos es dada en el nuevo pacto en Cristo. Vamos a intentar destacar lo que son de manera, iba a decir rápida y breve. Rápida intentaré, breve ya a ver si lo consigo, ya mis hermanos. Pero vamos a destacar estos 4 puntos. Primeramente los 3 casi, mis hermanos. Lo que es la primera, la casi consagración que puede darse en nuestro servicio de adoración a Dios. Y el problema en el servicio de adoración a Dios, en este texto de Nehemías 13, lo vemos primeramente en los primeros 14 versículos.
Y la pregunta aquí es, ¿cómo puede darse esa casi consagración en el servicio de adoración a Dios? Y fíjense que la respuesta es doble. Puede darse comprometiendo la pureza de la adoración a Dios. Ese compromiso de la pureza de la adoración a Dios, fíjense, va a estar en los primeros 9 versículos. Pero si se dan cuenta, los primeros 3 versículos, ahí Nehemías nos menciona algo que ya ha ido mencionando a lo largo de lo que es su libro. Fíjense que nos dice que aquí el pueblo se comprometió a separarse de ciertos pueblos en concreto. Y los 3 primeros versículos de Nehemías 13, ¿saben qué? Parecen que estén fuera de sitio, mis hermanos. Fíjense que los 3 primeros versículos leyeron la ley de Moisés y leyeron básicamente que no podían juntarse o que los amonitas y los moabitas no debían estar en la asamblea de Dios y por lo tanto el pueblo de Israel se separó. Y eso parece estar fuera de sitio. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense lo que dice en el versículo 4, mis hermanos. Y antes de esto, ¿se dan cuenta? Y antes de que Israel se comprometiese a esto, y antes de lo que sucede en los versículos 1, 2 y 3, antes de esto sucede lo que Nehemías empieza a narrar a partir del versículo 4. Por lo tanto, parece que estos versículos están dados la vuelta. Parece que están invertidos a nivel cronológico. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Nehemías primeramente nos cita algo que sucede más tarde en esa narración? Y ¿saben qué, mis hermanos? Hay razones por las cuales Nehemías cita esto de los amonitas y moabitas primero cuando sucedió más tarde. Fíjense, esto es algo que ya nos hemos encontrado en el libro de Nehemías. Esto no es algo nuevo aquí de separarse del resto de los pueblos. Fíjense en el versículo 3 de Nehemías 13, lo que se nos dice. Cuando oyeron pues la ley, se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Es decir, leyeron la ley de Moisés, se dieron cuenta de que esa ley decía algo en relación a los pueblos extranjeros y se separaron. ¿Ven ese pequeño verbo, separaron? Eso ya ha aparecido, mis hermanos, en Nehemías. Fíjense, ha aparecido en el capítulo 9. Fíjense en el capítulo 9, versículo 2, aunque ahí el verbo está traducido de manera distinta, pero es el mismo verbo. Dice, ya se había apartado o separado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Se dan cuenta? Exactamente la misma idea. Fíjense ahora en el capítulo 10, mis hermanos. Versículo 28. Está traducido como apartado, pero el verbo es el mismo, separado. Fíjense, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, la ley de Dios, apartado o separado. ¿Se dan cuenta esta idea básicamente de que la ley de Dios se había leído y en base a ellos se apartaron, se separaron del resto de los pueblos de la tierra? Va creciendo a lo largo del libro de Nehemías. Era un problema que en cierta manera estaba en ebullición ahí. En el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, con el profeta Malaquías, todo esto estaba allí, mis hermanos. Y ahora aquí el capítulo 10 vuelve a mencionarlo. El capítulo 13, perdón. Pero si se dan cuenta, en nuestro capítulo hay una diferencia. O mejor dicho, hay una especificación. La Biblia especifica algo en el capítulo 13. Y nos menciona exactamente 2 pueblos concretos que Dios determinó que jamás estarían en la congregación, en la asamblea de Dios. ¿Cuáles serán esos 2 pueblos? Fíjense en el versículo 1 del capítulo 13. Y fue escrito en la ley que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Eso lo determinó Dios por ley. Y posiblemente lo que Israel estaba leyendo era Deuteronomio 23. Los versículos del 3 al 6. Escuchen lo que Dios determinó en Deuteronomio 23. Dijo, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba.
no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Es fuerte esto, mis hermanos. Dios determinó por ley que esos moabitas y esos amonitas, mis hermanos, no entrarían jamás en la congregación de Dios. Eso nos muestra la gran misericordia de Dios con una mujer moabita, Ruth, que por redención y pura gracia y misericordia pasó a formar parte del pueblo del pacto. Gran misericordia, mis hermanos, la de nuestro Dios. Pero Dios determinó esto. Y cuando Israel leyó esto, ni moabitas ni amonitas se separaron. Precisamente por lo que hicieron, porque contrataron a ese de Baal para maldecirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, la cuestión es, ¿por qué Nehemías menciona esto? ¿Por qué esa especificación de amonitas y moabitas? Fíjense, por dos causas. Primero, porque mencionado aquí en el principio nos ayudará a entender el final del capítulo. Ya llegaremos a ello. Pero después el hecho de que Nehemías mencione que ni moabitas ni amonitas entrarían en la congregación de Dios, mencionarlo al principio, ¿saben lo que va a hacer? Va a dotar, mis hermanos, de una fuerza asombrosa al hecho de lo que viene después. Va a darnos una fuerza asombrosa para entender cómo Israel, mis hermanos, comprometió la pureza del servicio de adoración a su Dios. Cómo Israel hizo ese servicio de adoración a Dios inmundo y profano. ¿Quieren verlo? Fíjense, ¿qué sucede después de estos versículos? Fíjense, dice, y antes de esto nos encontramos aquí al sacerdote Eliasib. ¿Y qué es lo que hizo el sacerdote Eliasib? El sacerdote Eliasib, mis hermanos, estaba a cargo de, entre muchas cosas, de las cámaras del templo. ¿Y qué es lo que hizo? El sacerdote Eliasib nos dice que se emparentó con Tobías. ¿Se acuerdan de Tobías, mis hermanos? Tobías aquí era uno de esos que era enemigo del pueblo de Dios. Uno de los que continuamente Tobías, Sanbalat y Gesem el árabe han ido apareciendo a lo largo del libro de Nehemías como enemigos del pueblo de Dios. Enemigos de la obra de Dios y de la obra que Dios estaba levantando. Y aquí nos encontramos que ahora, mis hermanos, el sumo sacerdote, el que se encargaba de la consagración máxima de Israel, mis hermanos, y de ese servicio, emparentó con uno de los enemigos de Dios, del pueblo de Dios y de la obra de Dios, mis hermanos. Ahora los enemigos estaban dentro de la misma familia, mis hermanos. ¿Y qué es lo que hizo entonces aquí el sacerdote Eliasib? Fíjense que el sacerdote Eliasib, mis hermanos, influenciado por Tobías, expropió una de las cámaras del templo y se la dio a Tobías. Fíjense en el versículo 7, fíjense. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Se dan cuenta lo que hizo el sumo sacerdote? Cogió una de las cámaras, sacó las cosas de esa cámara y se la dio a Tobías, uno que era enemigo de Dios y de su obra. Ahora bien, ¿saben qué es lo curioso? Que Eliasib no le dio cualquier cámara a Tobías. La Biblia especifica qué cámara le dio el sumo sacerdote a Tobías. Y eso es importante, la Biblia es específica, mis hermanos, porque había varias cámaras en el templo. Y lo sabemos porque si se fijan en el versículo 9, el uso de la palabra cámara ahí es plural. Fíjense, y dije que limpiasen las cámaras. Pero Eliasib le dio solamente una cámara, una habitación. La pregunta es, ¿cuál le dio? Y fíjense que la Biblia, mis hermanos, lo dice. Fíjense en los versículos 5. Y le había hecho una gran cámara, fíjense, ahora la especifico a cuál es, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. ¿Qué cámara le dio Eliasib a Tobías? Mis hermanos, le dio la cámara que guardaba
las ofrendas, los diezmos y todo aquello que estaba destinado a mantener a aquellos hombres y aquellos oficios que estaban encargados ¿de qué? Que estaban encargados del servicio de adoración a Dios. Sacó todas aquellas cosas, utensilios, diezmos, ofrendas, que estaban dedicados a mantener el servicio de adoración a Dios, los sacó fuera y le dio un apartamentito de soltero a Tobías en esa cámara, mis hermanos. Se montó allí lo que era un apartamentito de soltero Tobías, que abría las ventanas en la misma presencia de Dios en el templo y veía todo Jerusalén, con el valle de Gión y después el monte de los olivos al fondo, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que había pasado aquí? Fíjense que ahora, mis hermanos, lo que era el lugar destinado al servicio de adoración a Dios, ya no estaba lleno con las ofrendas para mantener a aquellos para dedicar al servicio de adoración a Dios. Ahora estaba lleno de ¿qué, mis hermanos? Estaba lleno de aquel que era enemigo mismo de Dios. Ahora, mis hermanos, lo que era el lugar de adoración a Dios había sido vaciado, cambiado y llenado de uno que no le interesaba para nada Dios, ni la gloria de Dios, ni la adoración a Dios, mis hermanos. Es terrible esto. Pero ¿saben qué es lo más terrible? Déjenme que les haga una pregunta. Estamos llegando al final de Nehemías, a ver si se acuerdan de algo de Nehemías. Mis hermanos, ¿de dónde era Tobías? ¿Saben de dónde era Tobías? Vayan al capítulo 2, mis hermanos, de Nehemías. Y fíjense el versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita. ¿De dónde era Tobías, mis hermanos? Tobías era amonita. Tobías era de aquellos que Dios por ley había dicho jamás entrarán en la congregación de Dios. Jamás allí estarán los amonitas. Y ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede aquí? El sumo sacerdote, encargado del servicio máximo de consagración a Dios, lo que había hecho era coger una amonita, emparentarse con él, coger una amonita que Dios no los quería en su congregación y ponerlo en el centro mismo de la presencia de Dios, en el templo. Ponerlo en el lugar mismo del servicio de adoración a Dios. Sustituir el servicio de adoración a Dios por un amonita impío, mis hermanos. ¿Qué es lo que hizo? Por eso está los 3 primeros versículos antes, para que uno vea la fuerza de cómo se comprometió la pureza de la adoración a Dios, la pureza del servicio de adoración a Dios. Esto es lo que hizo, mis hermanos, Eliasib, comprometió la pureza misma de la adoración a Dios. Fue una afrenta a la santidad de esa adoración, a la pureza de esa adoración, una afrenta misma a la santidad y a la pureza misma del templo de Dios. Saben, en el periodo intertestamentario hubo uno que se llamaba Antíoco Epífanes, mis hermanos, y este hombre no se le ocurrió más que poner un cerdo en el lugar santísimo, mis hermanos. Un cerdo, no podía haber puesto otro animal, no. Puso el animal más impuro dentro de lo que era el judaísmo en el lugar santísimo. Fue una profanación terrible. Bien, mis hermanos, aquí Eliasib no puso un cerdo, pero puso una monita. Aquellos que Dios no quería en su congregación. Y lo puso en el mismo templo, la presencia de Dios, y lo puso en el lugar destinado a la adoración a Dios, profanó, comprometió la pureza de esa adoración. Y sabemos que fue profanar y comprometer esa pureza. ¿Saben por qué? Porque ¿qué hizo entonces Nehemías, mis hermanos? Cuando se enteró de esto, ¿qué hizo Nehemías? Y aquí vemos un Nehemías, lo vamos a ver, de armas tomar este hombre.
cogió todas las cosas, mis hermanos, y fíjense el versículo 8, le dolió, pero fíjense lo que hizo. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Esto literalmente es echar la casa por la ventana, mis hermanos. ¿Ya? Es decir, echó todos los muebles de Tobías, de ese amonita que no tenía el derecho de estar ahí, fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras. ¿Qué hizo Nehemías a grandes rasgos? Purificó, mis hermanos, esas cámaras, limpió lo que eran esas cámaras. Eso nos muestra que ese acto de limpiar fue un acto de purificar el mismo lugar de adoración a Dios, purificar el servicio de adoración a Dios, porque Nehemías tenía algo muy claro. Nehemías sabía no solamente lo que la ley de Dios decía, sino que Nehemías entendía de que la adoración a Dios debe ser dada únicamente por aquellos que han sido consagrados para ello. Solamente dada por aquellos que Dios los ha consagrado y los ha hecho para su servicio y para su adoración. Limpió el templo, mis hermanos. Y eso, mis hermanos, es una gran campana en la historia de la salvación. Porque hubo uno que también limpió el templo de Dios. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, en Juan 2. Acuérdense que en Juan 2, mis hermanos, llegó el Señor Jesucristo al templo y ¿qué se encontró? Que el templo, mis hermanos, estaba hecho, ¿qué? Un mercadillo de los domingos, mis hermanos. Estaban vendiendo todo tipo de cosas. ¿Y qué es lo que hizo, mis hermanos? La misma presencia de Dios, el templo. El mismo lugar que Dios había designado para encontrarse con su pueblo y su pueblo con él. El mismo lugar designado por Dios para que el pueblo fuese a servirle y a adorarle, mis hermanos, había sido convertido no en lugar de adoración, sino en lugar de mercadillo. Y Cristo, ¿qué es lo que hizo? Purificó y limpió ese templo. Fíjense en el versículo 16 de Juan 2. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mis hermanos, la limpieza del templo por parte de Jesús testificaba ¿de qué? Testificaba de varias cosas. Testificaba de la necesidad de una adoración que es pura y santa a Dios. Porque no se adora a un Dios pagano, se adora al Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, redentor de su pueblo, santo, santo, santo en excelencia, mis hermanos. Y esa limpieza de Cristo del templo representaba esto, la pureza de la oración. Ese templo que estuviese así era reflejo de cómo estaba el pueblo, mis hermanos. Esa limpieza del templo por parte de Jesús testificaba de esa pureza de la adoración, testificaba, ¿saben de qué? De que para esa adoración era necesaria una relación correcta con Dios en el lugar supremo, escuchen esto, en el lugar supremo designado por Dios como el foco central para encontrarse con Él, para servirle y para adorarle, mis hermanos. ¿Saben? Cuando a uno le entra una mota de polvo en el ojo, molesta y nubla toda la vista. Cuando entra una mota de impureza en la adoración a Dios, mis hermanos, nubla precisamente lo que es esa adoración. Y ese limpiar de Cristo desde ese templo, mis hermanos, fue purificar ese lugar destinado a la adoración a Dios. Ese lugar que Dios estableció como el centro focal para encontrarse con el pueblo, ser donde el pueblo le servía y donde el pueblo la adoraba. Eso era el templo. Ahora la pregunta aquí es, entonces, para nosotros, ¿qué significa una adoración pura y sin mancha? Y en ese Juan 2, mis hermanos, hay algo sorprendente. Porque en ese Juan 2, esos que estaban por ahí le preguntaron: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Eliasib tuvo la autoridad de dar una cámara a Tobías. Y a Jesús le preguntan: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y Jesús, ¿saben qué? No les dijo con qué autoridad hacía esto. Jesús les dijo: destruir este templo y en 3 días, ¿qué? En 3 días lo levantaré, mis hermanos. Hay un gran cambio allí.
Ahora ese templo, mis hermanos, ese templo que fue limpiado por Cristo, ese templo que era el lugar escogido por Dios para encontrarse con el pueblo, para que el pueblo le sirviese y le adorase, ahora ese templo de piedra, mis hermanos, había quedado desfasado en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque había quedado cumplido por aquel que era el templo vivo y verdadero de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Cristo era el lugar focal, mis hermanos, el lugar designado por Dios para encontrarse con el ser humano. Cristo el lugar y la persona designada por Dios para que el ser humano se encontrase con Él, para que el ser humano fuese llevado a Él para servirle y para adorarle en y a través de la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, en el nuevo pacto, la adoración pura es aquella que ya lo dice Cristo mismo, en espíritu y verdad. Una adoración, mis hermanos, la cual es dada por la obra regeneradora del Espíritu y dada en la verdad revelada, en la verdad aplicada de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, una adoración pura, mis hermanos, es aquella que es dada en Jesucristo, por Jesucristo y a través de la gloriosa verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Es por eso que una adoración pura solamente puede ser primeramente dada por aquellos que han entendido algo que Juan escribe a lo largo de su Evangelio, que han entendido que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero esa revelación de Dios se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios verdadero, encarnado en medio de nosotros. Que han entendido de que yo, dije de Jesús, y el Padre, uno somos. Que han entendido lo que Felipe no tenía claro del todo. Señor, muéstranos al Padre, y esto nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús a Felipe? Felipito, tanto tiempo con vosotros, y todavía no lo entiendes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No porque sean la misma persona, sino porque el Padre es Dios y Cristo es Dios. Son aquellos que han entendido, mis hermanos, precisamente esa verdad. De que Cristo es Dios y a la hora Él es la revelación máxima, sublime, y el lugar donde Dios se encuentra con el ser humano y perdona, santifica y consagra para servirle y para adorarle. Por eso solamente por medio de la salvación en Cristo hay una verdadera y pura adoración, mis hermanos. Estos adoradores son los que el Padre busca y estos adoradores son los que el Padre le da a Cristo para que así lo adoren. En Cristo te encuentras con Dios. En Cristo tienes perdón de pecados. En Cristo tienes consagración. En Cristo eres formado como el templo vivo de Dios, la iglesia en el cual por medio de Cristo Jesús, mis hermanos, y su presencia por el Espíritu, alabamos y adoramos a nuestro Dios, mis hermanos. Y eso no puede comprometerse jamás. Y nuestro tiempo posmodernista, mis hermanos, lo pone difícil. Porque el tiempo posmodernista nos da, mis hermanos, lo que es el gran ecumenismo. De que uno puede adorar a Dios, al único Dios vivo y verdadero, con cualquier religión posible. Tú puedes alabar a Dios con los brahmanas, con los islámicos, con quien quieras. Y mis hermanos, eso no es posible. Porque en el nuevo pacto, la iglesia de Cristo, la adoración pura es una adoración que es dada a través y exclusivamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. De la verdad única, exclusiva y absoluta del Evangelio de Cristo Jesús, de que Cristo es Dios, hombre, y vino a redimir un pueblo para la alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Y poner a otros dentro en ese sentido, ¿saben qué? Sería permitir a los amonitas en la congregación de los santos de Dios. Por lo tanto, la consagración, mis hermanos, a la alabanza se perdió por comprometer la pureza, pero también porque abandonaron algo. ¿Saben qué abandonaron? El servicio de la casa de Dios. Fíjense ahora a partir del versículo 10, mis hermanos. Algo más sucede ahí. Y en el versículo 10 sucede, mis hermanos, de que los levitas tuvieran que irse a su casa. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado de dar las ofrendas
para mantener a los levitas. Fíjense el versículo 10. Entonces, asimismo, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Es decir, funcionaban por turnos los levitas al igual que los sacerdotes. Y como no tenían las ofrendas para mantenerlos y que comiesen mientras ejercían su turno de servicio, de adoración a Dios, tuvieron que volver a sus tierras, mis hermanos, para poder trabajarlas y entonces tener algo de comer. Y entonces aquí viene Nehemías y le dice a los que se encargaban, venir para acá, les pasa cuentas. Y fíjense en el versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Paren aquí, fíjense lo que dice Nehemías. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Han escuchado lo que dice Nehemías? Bien, vayan ahora al capítulo 9 de Nehemías, mis hermanos. Capítulo 10, perdón, de Nehemías. El último versículo, la última parte del último versículo, 39. ¿Qué dijo el pueblo? Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ni 5 años y abandonaron la casa de su Dios. Ni 5 años. Y pensaron que sus diezmos y ofrendas eran mucho mejor que se los quedasen ellos que no para sustentar el servicio continuo de adoración y de alabanza a su Dios. Dijo, a estos comprometisteis, le dijo Nehemías. Eso era parte de vuestra consagración y os habéis olvidado. Eso era parte de su consagración como pueblo, mantener el servicio de adoración a su Dios. Ellos se olvidaron. ¿Saben el gran terremoto que hubo en Chile, mis hermanos, en el 2010? ¿Saben lo que un pastor me decía allí? Después del terremoto, mis hermanos, las iglesias se llenaron. Se llenaron de todo el mundo, mis hermanos. Se llenaron de aquellos creyentes que por tiempo habían estado lejos. Después del terremoto de 9 grados, se llenaron. ¿Saben cuánto duró esto? 1 mes. Al cabo de 1 mes, cuando la tierra dejó de temblar, ya nadie se acordaba, mis hermanos. Memoria corta a veces. Y fíjense, mis hermanos, que hay algo que debemos entender. De que nuestra consagración está estrechamente relacionada con nuestro servicio a Dios. ¿Saben por qué? Porque hemos sido salvados. Hemos sido consagrados ¿para qué? No para cualquier cosa, sino que hemos sido un pueblo, hecho un pueblo, un reino de sacerdotes, de gente santa, para poder consagrados, adorar y servir a nuestro Dios, mis hermanos. Y eso es algo que se habían olvidado. Redimidos precisamente para esto, mis hermanos, y hemos sido hechos la casa de Dios. Ya no es el templo físico, somos un templo de piedras vivas que es la iglesia, y por lo tanto el compromiso a no abandonar el servicio de adoración a Dios, lo dijimos la semana pasada, es un compromiso a no abandonar el servicio de adoración en la congregación de los santos, mis hermanos. A no abandonar lo que es precisamente el sustento para la obra de que el ministerio y la proclamación del evangelio y de la palabra siga adelante. A no olvidar, mis hermanos, el compromiso con este edificio que Dios nos ha dado, que es un don ¿para qué? Para poder seguir proclamando las buenas nuevas del evangelio de Cristo. A no olvidarnos del compromiso que tenemos como pueblo de Dios de cuidar de la vida los unos de los otros, de amarnos los unos de los otros, de sobrellevar las cargas los unos de los otros, mis hermanos, de no olvidar ese compromiso de adoración cuando venimos como pueblo llamado por Dios a entender de que no somos un pueblo de bodas, bautizos y comuniones. De que somos un pueblo, mis hermanos, comprometido a alabar a nuestro Dios en la congregación de los santos. No podemos tener memoria corta en eso. No debemos tener memoria corta en esto, mis hermanos. Fíjense cómo acaba Nehemías este primer bloque. Acaba orando. Es una oración que llama la atención en el versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Parece una oración un tanto egoísta, ¿no? No te olvides de mí, de lo que he hecho. Pero mis hermanos, Nehemías tenía un celo. Y el celo era de que Nehemías quería ver que el servicio continuo de adoración a Dios, mis hermanos, seguía adelante.
de que lo más importante era que Dios recibiese la gloria y la honra y todas sus acciones eran para que eso se mantuviese en el pueblo y no se perdiese. Era el culto racional del pueblo, servir y adorar a su Dios. Y Nehemías obró para que esto permaneciese y dice, Señor, no te olvides de lo que he hecho, no por mí, sino para que ese servicio se mantenga. ¿Saben qué, mis hermanos? Estamos pasando unos años complicados. Y de confinamientos que no podíamos reunirnos, vamos a contagios que tampoco ahora casi todos podemos reunirnos. Y han habido toques de la gracia de Dios que nos ha permitido reunirnos todos juntos, mis hermanos. Pero no tengamos memoria corta, mis hermanos, de que debemos mantener el servicio de adoración a nuestro Dios como pueblo congregado. Y quizás esa oración la podemos hacer a nivel comunitaria. Podemos decir, acuérdate de nosotros, oh Dios, en orden a esto y no borres nuestras misericordias que hicimos en la casa de nuestro Dios y en su servicio. Acuérdate de todos estos esfuerzos, Señor, mantén el servicio en tu casa. Casi adoración de Israel en el servicio a su Dios. Pero lo segundo, casi la consagración que puede darse en nuestro tiempo dedicado a Dios. ¿Y cómo puede darse esa casi consagración en el tiempo? ¿Saben qué? Muy fácil. Dedicándonos a nosotros mismos y olvidándonos de Dios. Fíjense que ahora a partir de los versículos del 15 al 22 entra otro problema. Y es que se saltaron, mis hermanos, ¿saben qué se saltaron? Los días de reposo. Empezaron entonces ya, mis hermanos, a comerciar aquí. ¿Se acuerdan de que se comprometieron a guardar el día de reposo en el capítulo 10? Pues ahora aquí se lo empiezan a saltar. Y fíjense en el versículo 15. En aquellos días vi en Judea algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también las uvas de higos y de toda suerte de carga, etcétera, etcétera, etcétera. En esta sección del 15 al 22, el término reposo, día de reposo, aparece 9 veces, mis hermanos. Es enfático. Y aquí está diciendo que se saltaron el día de reposo, mis hermanos. Se comprometieron a ello y ahora fíjense, ¿a qué se estaban dedicando? Se estaban dedicando a sus propias cosas. Se estaban dedicando, pues bueno, a acarrear los asnos con vino, a los higos, a las cargas, etcétera, etcétera. A comercializar. Fíjense que todo esto eran trabajos ¿para qué? ¿Saben para qué? Eran trabajos que hacían para poder tener sustento. Cuanto más asnos cargados de vino, más dinerito. Cuanto más mercadería, más sustento. Se dedicaban a lo suyo, mis hermanos. Y saben, eso es importante. Se dedicaban a aquello que les sustentaba. Y es importante tenerlo presente porque debemos recordar aquí un poco lo que significaba el día de reposo. Así que vamos a hacer memoria de cuando llegamos al capítulo 10. Pero si se acuerdan, el día de reposo explicamos, mis hermanos, que era día que fue dado por Dios como señal del pacto a su pueblo. En Génesis 17 la circuncisión, en Éxodo fue el día de reposo como señal del pacto. Y fue un día santificado, consagrado por Dios, ¿para qué? No solamente para que en ese día Israel dedicase ese tiempo a Dios, sino que fue un día en el cual Dios consagrase a su pueblo. Fíjense en Éxodo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, lenguaje de pacto, para vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El día de reposo era un día santo, mis hermanos, santificado y consagrado por Dios para que Israel dedicase ese tiempo a su Creador, pero un tiempo en el cual Israel debía saber que era Dios el que los consagraba, y específicamente en ese día, mis hermanos. Por eso aquí, en Nehemías 13, romper el día de reposo, mis hermanos, es utilizado, se expresa con la palabra profanar, porque uno profana solamente aquello que es santo, consagrado a Dios. Y esa consagración era una consagración por fe en el día de reposo. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, el día de reposo es muy importante, lo explicamos y debemos recordarlo. El día de reposo era un día que miraba hacia la creación. Si ustedes leen el día de reposo en Éxodo, el contexto anterior y posterior siempre es la creación, mis hermanos. Y se van a dar cuenta de que el día de reposo miraba al séptimo día de Dios.
al día donde Dios reposó de la creación, pero aún y reposar siguió manteniendo y sustentando el orden de todo aquello que había creado. Y al mismo tiempo el día de reposo miraba con fe hacia adelante, hacia el día que Dios llevaría a su pueblo a la tierra y les daría entonces ¿qué? Reposo de sus enemigos. Cuando Israel rompió o profanó el día de reposo con lo que se encontró Nehemías, Israel se estaba olvidando de todas estas cosas. Nehemías tiene que decirles, por esto es que nos vinieron todos estos males, por eso nos llevó al exilio Dios, por saltarse los días de reposo. Fíjense el versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Cuando Israel profanó el día de reposo, se olvidó de esas cosas, mis hermanos. Se olvidó de algo. Se olvidó que profanando el día de reposo, mis hermanos, lo que estaba siendo dañado en su vida, ¿saben lo que era? Estaba siendo dañado su santificación. Estaba siendo dañada su consagración, porque ese día lo guardaréis para que entendáis que yo, Jehová, soy el que os santifico y os consagra. Olvidándolo, estaban dañando su propia consagración y santificación a Dios, mis hermanos. Se olvidaron básicamente de su fe y confianza en Dios. De que aun y cuando parasen un día a la semana y no hiciesen comercio un día a la semana, confiaban de que ese Dios que en la creación lo creó todo y reposó y sustenta la creación, seguirá sustentando sus vidas. Se olvidaban y perdían de vista por fe de que todavía quedaba un reposo que Dios tenía que darles, mis hermanos, en la tierra cuando llegasen. En resumen, ¿saben lo que hicieron olvidándose de todas estas cosas? Se dedicaron a ellos mismos y a su propia consagración y se olvidaron, mis hermanos, de Dios. Y Nehemías tiene que arreglar esto. ¿Qué hace Nehemías a partir del versículo 19? Cierra las puertas de la ciudad. Aquí que nadie entre en el día de reposo, que no entren comerciantes ni nada para que el pueblo guarde ese día. Les amonestó a los comerciantes que se quedaron fuera de las puertas, ¿ya? Ahí mirando a ver si quizá podemos entrar y se hace una puertecita, ¿ya? Y entramos ahí. Y les amonestó, fíjense en el versículo 21. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, me encanta esto, os echo mano. Este iba en serio, Ya echó mano a Tobías y a sus cosas y las echó. Dice, oye, os echo mano. Yo con un antecedente así digo, no va en broma, Y desde entonces no vinieron en día de reposo, se lo tomaron en serio. Purificó a los levitas para que entonces se guardase el día de reposo. Fíjense, mis hermanos, que lo que hizo Nehemías es volver a restaurar esa casi consagración en ese día de reposo del pueblo de Dios. Y mis hermanos, algo que ya dijimos, eso es muy importante, es que nosotros, como pueblo de Dios, no guardamos el día de reposo como el día de reposo le fue dado a Israel, porque nuestro pacto no es el antiguo pacto, nuestro pacto es el nuevo pacto, mis hermanos. Y nosotros, ¿saben qué? Estamos en un nivel como creyentes en el nuevo pacto mayor que el día de reposo que fue dado a la ley. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es aquel que ha cumplido ese día de reposo. Cristo Jesús es nuestro reposo. Y lo que Cristo ha traído a nuestras vidas, lo dijimos, no es primeramente el reposo de ese día de reposo del Sabbat. Lo que Cristo ha traído es a lo que el Sabbat apuntaba. Lo que Cristo ha traído, nos ha dado a nuestra vida es el reposo de Dios en la creación misma. Nos lo ha traído, mis hermanos, perdonando nuestros pecados y nos ha traído ya lo que son las primicias del reposo último que nos será dado en la Jerusalén celestial. Por eso nuestra vida se convierte día a día en el día consagrado a nuestro Dios, mis hermanos. No hay día que pase que nuestra vida no haya sido consagrada en reposo de Dios para vivir para Él, mis hermanos. Cada día, por la obra de Cristo, el creyente en la iglesia pisa tierra santa para consagrarse y servir a su Dios. Y esto es algo que no puedes perder de vista
en el día a día en tu vida. Es algo que no puedes olvidarte, que no podemos perder de vista, que en cualquier cosa que hagas, en cualquier sitio donde hayas sido puesto, por la gracia de Dios y porque estás en Cristo Jesús, vives en ese reposo de Dios que te ha sido dado ya y que gozarás finalmente algún día. Y por tanto, cada cosa que hagas, debes entender que es una cosa consagrada al servicio de tu Dios. En tu familia, en tu trabajo, en tus estudios. Debes entender que cada día de tu vida y hora de tu vida, mis hermanos, Dios trabaja para santificar y consagrar tu vida a la imagen de Cristo Jesús. Y no podemos perder esto, mis hermanos, en el vivir diario, mío, tuyo y de nuestra iglesia. Pero ¿saben cuando esto se ve de una manera sublime? ¿Saben cuando se ve de una manera sorprendente? Mis hermanos, el domingo no es exactamente una equivalencia del sábado de la ley. Los cristianos establecieron el domingo como el primer día. ¿Por qué? Porque fue el día que Cristo resucitó. Y la resurrección, mis hermanos, es la piedra fundamental en el Nuevo Testamento de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Cuando Cristo resucitó, esta es la piedra angular y fundamental de que los nuevos cielos y la nueva tierra han sido puestos en el presente y algún día llegarán. Por eso podemos gozar ya de ese reposo eterno, perdonados y santificados para nuestro Dios. Y saben, mis hermanos, cuando se ve de una manera sorprendente, visual, gloriosa, el hecho de que vivimos como congregación, como pueblo de Dios, consagrados en ese reposo de Dios en Cristo Jesús, mis hermanos, el día que nos comprometemos a reunirnos como su pueblo, para que nuestras vidas sean consagradas en alabanza y adoración a Dios, y Dios, por medio de su palabra, consagre nuestras vidas a la imagen de Cristo Jesús. ¿Y eso saben cuándo es? Eso, mis hermanos, son los domingos. Cuando nos reunimos precisamente, mis hermanos, los domingos. Porque saben, venir al culto, ¿saben lo que es? Es un ejercicio de fe. ¿Han dejado las casas solas? La mayoría de nosotros hemos dejado las casas solas. ¿Sufren? Mis hermanos, es un ejercicio de fe, de creer que aunque ese tiempo está dedicado a Dios, Dios seguirá sustentando las cosas. Aunque la tierra sea removida, aunque los montes se lancen a los mares, mis hermanos, no temeremos, porque Jehová es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestro reposo ahora y para siempre. Mis hermanos, ¿saben? Si Dios trabajó 6 días y reposó en el séptimo, mis hermanos, podrá mantener las cosas por 2 horas, no se preocupen. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que casi se consagraron, olvidándose de Dios y dedicándose a ellos. No nos olvidemos, mis hermanos, que hemos sido consagrados plenamente para el servicio de nuestro Dios. Y lo tercero, con 5 minutos acabo, tranquilos. Es la casi consagración que puede verse en nuestra identidad como pueblo de Dios. Y esa casi consagración, ¿cómo puede darse? Siendo infieles a la identidad de pueblo de pacto con una misma fe y un mismo Señor. Siendo infieles a esto. Fíjense ahora a partir del versículo 23, mis hermanos, en adelante, en Nehemías. Fíjense que ahí sucede algo que ya hemos visto. Fíjense que Nehemías se dio cuenta, fíjense el versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Se dan cuenta? Lo que en el principio ahora aparece, la ley de Dios dijo que no, ahora tomaron a moabitas y amonitas. Es decir, rompieron su fidelidad al pacto, su identidad como pueblo del pacto, mis hermanos. Y ya lo dijimos, el no juntarse con otros pueblos tenía más una razón teológica. ¿Por qué? Porque al juntarse con pueblos que tenían otro pacto, otra fe, otros dioses, esto lo que hacía era llevar ¿qué? Idolatría al pueblo de Dios. Por eso, esa idolatría es montada como o descrita como fornicación o adulterio dentro de lo que es la Escritura. ¿Por qué? Porque era romper esa fidelidad de pacto con Dios. Por eso no era tanto una razón racial, era teológica. Juntarse con aquellos que tenían una fe distinta,
un Dios distinto implicaba esa fornicación de la idolatría en el pueblo de Dios. Y generalmente siempre era la fe pagana la que absorbía a la fe del pueblo de Dios. Y recuérdense lo que dijimos, mis hermanos, que quizá hay aquellos que dicen, bueno, pero yo he visto parejas las cuales una era creyente y otra no, y ha funcionado. Y ya dijimos, mis hermanos, que tú sigues lo que Dios establece. Y en su soberanía Él puede hacer lo que quiera. Pero esto no es excusa para que tú no sigas lo que Él ha establecido. De ahí, haz lo que quieras. Pero fíjense que entonces, mis hermanos, aquí se juntaron. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Me encanta qué es lo que hace. Pero fíjense que hay una consecuencia aquí. ¿Dónde empezó a notarse? ¿Dónde empezó a notarse que el pueblo empezó a perder su identidad? ¿Saben dónde empezó a notarse? Fíjense, mis hermanos, en el versículo 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Saben cuándo empezó a notarse que se rompía la identidad del pueblo? En la segunda generación, en sus hijos. Perdieron la lengua judaica. Esto es el hebreo. Y uno dirá, bueno, ¿y qué problema hay en esto? ¿Saben? La lengua marca mucho la identidad, mis hermanos, que nos la digan aquí en Cataluña. Pero ¿cuál era el problema de esto, mis hermanos? ¿Saben cuál era el problema? De que la palabra de Dios, la ley de Dios, solamente estaba escrita en hebreo, mis hermanos, en ese tiempo. Y sin hablar hebreo y entender hebreo, ¿qué es lo que estaban perdiendo? Estaban perdiendo acceso, mis hermanos, a lo que era vital para sus vidas. Estaban perdiendo acceso, mis hermanos, y comprensión de lo que era la regla de fe y conducta para vivir, mis hermanos, en fidelidad a Dios. Estaban perdiendo precisamente acceso a esa ley de Dios que regulaba su vida como pueblo del pacto y su fidelidad como pueblo del pacto. Y cuando se perdía ese acceso a esa ley de Dios, a esa ley del pacto, era cuestión de tiempo de que perdiesen su relación de pacto con Dios. Empezó a notarse en la segunda generación esto. ¿Y qué es lo que hace aquí Nehemías? Me encanta, mis hermanos. Fíjense el versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos. Les arrancó los cabellos, mis hermanos. Impresionante, impresionante. Ahora imagínense, mis hermanos, ahora imagínense que alguno de los jóvenes aquí se pone de noviazgo con un no creyente. O imagínense que hay algún matrimonio creyente, no creyente, no porque uno se hubiese convertido, no, ya me entienden. Y que ahora el pastor empieza a arrancar los cabellos de la cabeza, mis hermanos. Qué tratamiento antiestrés más fantástico, mis hermanos. Pero fíjense que este hombre era de armas tomar aquí. No sabemos si empezó a arrancar los cabellos de todo o era algo que básicamente se hacía ahí. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que esto, Nehemías dijo, esto no puede ser así. Incluso les pone el ejemplo de Salomón. Salomón, el rey amado por Dios y más sabio, ¿ya? Por culpa de esa mezcla, la idolatría y la fornicación entró en medio del pueblo. Dice, si con Salomón fue así, ¿pensáis que con vosotros va a ser distinto? ¿Que haremos caso? Incluso llegó hasta el sumo sacerdocio mismo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasap, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Emparentaron incluso en el sumo sacerdocio. Fíjense de lo que va todo el texto. El sumo sacerdote al inicio y los moabitas y amonitas. Y al final acabamos con los amonitas y moabitas, incluso llegando, mis hermanos, al sumo sacerdocio mismo. La consagración de Israel como pueblo de Dios, mis hermanos, había sido rota. Era una realidad triste. ¿Y saben qué? Es una realidad triste, mis hermanos, que la iglesia también tristemente afronta en el día de hoy. Jóvenes que se ponen con parejas de aquellos que no son creyentes. Matrimonios formados por creyentes y no creyentes. Y saben esto, mis hermanos, muchas veces se da por una pérdida de entender nuestra identidad en Cristo Jesús. De entender, mis hermanos, de que somos un solo cuerpo, con un solo pacto, con un solo espíritu, con una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, un mismo Padre de todos, que esta unidad no se negocia, ni en las relaciones.
Saben, hace tiempo hay una chica que está en una relación con un no creyente y me dijo, yo quiero que mis hijos crezcan en la fe cristiana. Y le dije, no es imposible, pero lo vas a tener bien difícil. Y la iglesia, mis hermanos, tiene que luchar y ver tristemente, y son casos reales, donde te encuentras a madres con hijos que los quieren llevar a la iglesia para que reciban la fe del evangelio y esa fe cristiana. ¿Y cuántas trabas se encuentran? Porque su marido es no creyente y no permite que esto suceda. Mis hermanos, la esposa de Cristo tiene un único esposo, que es Cristo Jesús. Y tiene una única fe, una vez dada a los santos, la cual no es negociable. ¿Y saben qué? Esa identidad en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia, debe mantenerse por el bien, mis hermanos, de esas futuras generaciones que suben. ¿Dónde están los niños aquí? Tenemos a Marc, tenemos a Mateo. Mis hermanos, por aquellos que suben esas futuras generaciones para que no acaben perdiendo lo que es el lenguaje del evangelio de Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo la iglesia tiene que luchar para esto. ¿Saben por qué? Para el bien de la iglesia. Porque fíjense, hay un autor, Kittner, mis hermanos, que tiene una frase demoledora, que dice, el compromiso, es decir, el romper, ¿ya? El compromiso de una generación puede deshacer el trabajo de siglos. Que una generación, mis hermanos, pueda romper esa fe dada a los santos puede comprometer el trabajo, mis hermanos, de siglos y siglos y siglos. Ya no me quedan papeles, ¿se dan cuenta? ¿Están contentos? ¿Les ha quedado mal sabor de boca, mis hermanos, de Nehemías? Mis hermanos, tanto trabajo, Nehemías, para acabar arrancando pelos de la cabeza. Tanto trabajo, mis hermanos, durante estos años en reconstruir muros y pueblo para acabar arrancando pelos de la cabeza. ¿Dónde debe llevarnos esto, mis hermanos? ¿Saben dónde debe llevarnos? A lo último, y esta es la conclusión. A la total consagración, mis hermanos, que nos es dada en el nuevo pacto en Cristo. ¿Saben? Esa casi consagración del pueblo aquí en Nehemías, ¿saben qué nos muestra, mis hermanos? De que necesitamos un nuevo pacto, de que necesitamos uno que verdaderamente construya al pueblo de Dios. Fíjense cómo acaba Nehemías, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y Dios se acordó. Y Dios se acordó dándonos un nuevo pacto. Y Dios se acordó dándonos a uno que edificó a su iglesia en quien las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y Dios se acordó dándonos uno que santifica plenamente nuestras vidas con su preciosa sangre. Dios se acordó dándonos a su Hijo Jesucristo. Y en Él, en Cristo Jesús, Dios sabe que ha empezado en tu vida, en mi vida y en la Biblia de su pueblo, una buena obra, la cual perfeccionará y terminará en el día de Cristo Jesús. Y gracias a que Él ha empezado la buena obra, mis hermanos, es que nosotros podemos, por la gracia de Dios, levantarnos y esforzarnos para bien en esa obra. El anuncio de las criptomonedas decía, la historia está llena de casis, con aquellos que casi se aventuraron, que casi lo lograron, pero que al final para ellos resultó ser demasiado. Entonces hay otros, los que abrazan el momento y se comprometen, es decir, hay aquellos que por la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es una gracia que nos es suficiente. Así que mis hermanos, levantémonos y esforcémonos nuestras manos para bien. Quiera Dios que Nehemías sea de santificación para nuestras vidas y para nuestra iglesia.